Me encanta de entre los profetas menores. Saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, están profetas mayores y menores. No es que son mayores porque son mejores. Son mayores porque sus libros son más extensos. Isaías tiene, por ejemplo, 68 capítulos y demás. Y los profetas menores son menores porque son cortitos. Algunos tienen un solo capítulo, 2 o 3 capítulos, nada más que por eso. La importancia del mensaje es el mismo, solamente que algunos tienen mensajes más extensos, los mayores, y los menores mensajes más cortos. Hay uno de los profetas, el profeta Habacuc. Habacuc me encanta. Me encanta porque Habacuc es brutalmente honesto con Dios. ¿Sí? Habacuc no anda con vueltas a la hora de orar. ¿Sí? Habacuc sería un mal salmista. Normalmente los salmos, que era el himnario hebreo, los salmos están normalmente cargados con palabras elaboradas, ¿no? Hay una belleza poética ahí. Habacuc sería un pésimo salmista porque él es brutalmente honesto con Dios. Y habla con Dios como si hablara, e incluso hasta se enoja con Dios, como si uno hablara con el vecino con el cual está enojado, ¿no? O sea, la conversación es así, muy directa. Pero el mensaje de Habacuc es increíble, ¿sí? ¿Dónde se contextualiza o en qué momento aparece Habacuc con su mensaje? Habacuc aparece en un momento en donde el pueblo de Dios estaba espiritualmente muy mal, y como vos lo sabés, cuando espiritualmente estás mal en todas las áreas de la vida. Porque la vida espiritual, de alguna manera, atraviesa todas las áreas de la vida. Entonces, cuando estás mal espiritualmente, es como una rueda, ¿verdad?, que tiene rayos, una rueda de bicicleta, y tiene el eje central. La vida espiritual es el eje central. Cuando el eje anda mal, toda la rueda, con todas las áreas andan mal, ¿verdad? Y entonces yo voy a leer un poquito, van a ver lo mal que estaba, así como lo describe Habacuc. Y el mensaje de Habacuc es algunos años antes de que Jerusalén, ¿sí?, fuera invadida por los babilonios, ¿sí?, por los babilonios. Y la invasión fue fruto del abandono que Israel hizo, o que el pueblo de Dios hizo de Dios. Y el fruto fue que justamente perdieron la protección, la presencia, la protección de Dios, y fueron invadidos por los babilonios. Pero fíjense Habacuc 1, ¿sí? Voy a empezar a leer algunos textos ahí. Voy a empezar del 1 al 4. Lean el libro de Habacuc, que es apasionante, ¿sí? Dice Habacuc 1 del 1 al 4. Profecía y visión del profeta Habacuc, versículo 1. Versículo 2. Así comienza la oración de Habacuc con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? Así, de arranque. Nada, oh Señor, gracias por el día que me regalaste, nada, así, arranca así. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que yo vea iniquidad, es decir, maldad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos, es decir, peleas y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza. Y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos o los malvados asedian a los justos y se tuerce la justicia. Una breve descripción de cómo era la iglesia a la cual asistía Habacuc. Hermosa, ¿no? Hermosa. Y vos te quejás de esta iglesia. Jardín de rosas es esta iglesia. Violencia, peleas, injusticia, corrupción. Y el profeta que no anda con vueltas. ¿Hasta cuándo? Te pido que endereces las cosas en la iglesia y no haces nada. Estoy cansado de clamar y vos estás desaparecido. ¿Te pasó alguna vez? Que pedís. Clamar es como pedir, es como más, ¿no? Pedir es como nivel 1, nivel 2, clamar, ¿no? Pedís, clamás, y parece que Dios es ciego, es sordo y es mudo. Parece, por lo menos a vos te queda esa impresión. Así se sentía Habacuc.
Sentía que Dios estaba ausente, no ausente del mundo, de tu barrio, ausente de la iglesia misma de Dios. Dios contesta a partir del versículo 5, es interesante que Habacuc viene diciendo, clamo y no me respondes, pero después de esta oración totalmente, brutalmente honesta, Dios parece que le contesta rápidamente. Porque la oración termina en el 4 y la contestación viene en el 5. Pero hasta el 4, Habacuc venía diciendo que Dios no le contestaba. Y yo pensaba, ¿no?, en esto y decía, bueno, a veces tenemos que hacer oraciones brutalmente honestas para que Dios, para mostrar realmente lo que tenemos en el corazón, y entonces ese es el momento en que Dios decide, ¿no? Tenemos que dejar las oraciones, hay momentos en donde tenemos que dejar esas oraciones muy adornadas, muy correctas, porque esas oraciones a veces esconden lo que realmente sentimos. Hay que abrirle el corazón a Dios y decir las cosas como son. Lo bueno de Dios es que nos ama tanto que no se ofende cuando oramos como ora Habacuc. No hay ninguna pizca de ofensa de parte de Dios. Y dice versículo 5, miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo a lo que ustedes no darán crédito, es decir, ustedes no creerán, aunque se los cuente. Estoy por hacer que vengan los caldeos, los de Babilonia, un pueblo cruel y tenaz, que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de los otros pueblos. Es un pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y lo que es digno. Y del versículo 8 al 11, no lo voy a leer, sigue haciendo una descripción de Babilonia, ¿no? Y sigue diciendo lo crueles que son, y sigue diciendo lo poderosos que son, y sigue diciendo que son un pueblo que arrasa y que no tiene misericordia. La descripción no es muy buena, o sea, no son un pueblo ejemplar. Y Habacuc no da crédito a esto. Y fíjense cómo reacciona el versículo 12. Les repito, del 1 al 4 Habacuc pide una respuesta, a partir del 5 Dios le contesta, y fíjense cómo reacciona en el versículo 12 Habacuc. Señor, tú eres un Dios santo. Tú existes desde el principio. No nos dejes morir. ¿Por qué dice no nos dejes morir? Porque él pensaba que los babilonios, ¿qué iban a hacer? Los iban a matar a todos. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Para que ustedes vean, para que ustedes dimensionen lo que está pasando acá, es como si esta iglesia tuviera un problema que no se resuelve, o muchos problemas, y no nos resuelve, y nos peleamos, y no avanzamos, y la iglesia anda mal, ¿me entienden, no? ¿Sí? Y Dios entonces un día clamamos a Dios, y Dios nos responde, bueno, yo voy a traer a la iglesia que está acá enfrente, para que venga acá y solucione los problemas de acá. ¿Cómo te sentirías? Habacuc dice, Señor, tu pueblo es un desastre, hay crimen y violencia y corrupción. Y Dios dice, bueno, voy a traer un pueblo pagano cruel para que ponga orden. Y Habacuc dice, no, ¿cómo que vas a traer a aquellos crueles, paganos, idólatras a solucionar los problemas de tu pueblo? Es como si viniera, no sé, los mormones de enfrente, los testigos de Jehová de 4 cuadras, o los evangélicos de 5 cuadras, y Dios los trajera para solucionar los problemas. ¿Cómo te sentirías? No te sentirías bien. Bueno, así se sentía Habacuc. Y hay un diálogo interesante, esto va con idas y vueltas, ¿no? Pero en ocasiones nosotros necesitamos una intervención externa a nosotros para que las cosas se solucionen, tanto las personales como las institucionales. ¿Sí? A veces en el seno de la iglesia, sea entre nosotros o en el seno de una familia, la visión está, o la mirada de la vida está tan, no sé, contaminada o está tan direccionada hacia un lado que no nos permite ver la realidad tal como es. Y tiene que venir alguien de afuera que no comparte los ambientes que nosotros compartimos para ver y ver las cosas con mayor claridad. Porque claro, su mirada no está direccionada o contaminada con lo que se vive todos los días.
Y por eso, y esto es muy común, es más común de lo que ustedes creen, ¿sí? A mí muchas veces me toca visitar familias en donde hay un problema y el problema se ha enquistado de tal manera en esa familia que nadie ve una salida. Y yo vengo de afuera, ¿sí? Y como yo no tengo, digamos, no estoy involucrado en esa familia, soy alguien externo a esa familia, para mí la solución es muy clara. Entonces digo, ¿y por qué no hacen esto? Y es como, no lo habíamos visto, ¿me entienden? A veces necesitamos de alguien externo a nosotros. Y Dios acá dijo, bueno, voy a usar a los babilonios, que tienen cosas terribles, son crueles, pero no están contaminadas con las ideas que tienen ustedes. Y les van a ayudar a ustedes a ordenar los patitos, ¿no? O sea, no, les van a ordenar las ideas, ¿sí? Fíjense, Habacuc no solamente queda, digamos, desconforme con esta respuesta de Dios, sino que de alguna manera redobla la apuesta. Un poco como que desafía a Dios. Fíjense, capítulo 2. Capítulo 2. Habacuc 2, del 1 al 4, dice: decidí mantenerme vigilante. ¿Qué quiere decir atento? Decidí mantenerme atento. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. O sea, ¿Dios ya había respondido? Sí. ¿Habacuc había aceptado la respuesta? No. Y entonces Habacuc dice, no acepto tu respuesta. Es una locura que vengan los de afuera a solucionar los problemas de los de adentro. Los de dentro de la iglesia. Así que yo me voy a quedar aquí, vigilante. No dormiré hasta que me des una respuesta a esta queja que no tiene solución. Y fíjense cómo, versículo 2, o sea, Habacuc 4:2. Y el Señor le respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. En ocasiones, nosotros tenemos que tocar fondo para saber nuestra verdadera condición. Israel estaba muy mal, el pueblo de Dios estaba muy mal, y iba a tener que cosechar las consecuencias de sus malas decisiones, siendo invadidos por los babilonios, que eran un pueblo feroz. Iban a tener que tocar fondo como nación, porque Jerusalén iba a ser destruida, el templo iba a ser quemado, iba a haber 3 deportaciones hacia Babilonia, para que ustedes se ubiquen históricamente. Entre esas deportaciones, ¿quiénes fueron? Daniel y sus 3 amigos, fue el profeta Ezequiel. Jeremías estuvo en medio de esa invasión, pero se quedó en Jerusalén, no fue deportado. Para que ustedes se den una idea, esto que pasa a Habacuc, esto que profetiza Habacuc es lo que pasa en tiempos de Daniel, del libro de Daniel. Y a veces tenemos que tocar fondo para ver nuestra verdadera condición. A veces estás mal, pero no das los pasos necesarios para salir. Y a veces tienes que tocar fondo. Y cuando tocas fondo, se te terminaron todas las opciones. A veces estás mal, pero mientras tenés una opción, seguís insistiendo en el mal camino en el que estás, que te lleva a estar mal. Pero cuando tocas fondo, ¿qué se te terminan? Las opciones. Estás en el fondo. Se acabaron las opciones. Y ahí en el fondo, ya sin opciones, vos empezás a decir, necesito ayuda. Hice las cosas mal. Me equivoqué. Muchas veces nosotros tenemos que tocar fondo. Un caso bíblico de alguien que tuvo que tocar fondo, conocidísimo, Sansón. Sansón. Cuando su mamá está embarazada, el ángel de Jehová se le presenta y dice, este es un niño escogido, ¿sí? Porque nace por un milagro, ella no podía quedar embarazada. Dios hace un milagro para que ella quede embarazada, dice, el niño que hay en tu vientre es un niño escogido, no debe tomar alcohol, ¿verdad? Y le da una serie de instrucciones.
Este chico crece, todo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer, lo hizo. Todo. Todo lo que Dios dijo no, él dijo sí. Y sí. ¿No? Y no era una escapadita por ahí, era una vida de pecado abierto, así. Rebelión total. Y Dios estaba con él, ¿eh? O sea, Dios lo acompañó en el proceso. Fíjate, una vez estaba una prostituta en una ciudad filistea. ¿Qué estaba con la prostituta? Jugando al Tetris. ¿Me entendés, no? No hace falta que explique. ¿Era un pecado abierto o no era un pecado abierto? Y sin embargo, esa misma noche él se levanta, el Espíritu de Jehová vino sobre él, arranca las puertas de la ciudad con sus marcos, se las lleva al hombro hasta la cima del monte y lo deja ahí. ¿El Espíritu Santo estaba con él a pesar del pecado? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le tenía paciencia, todavía él no había agotado, ¿sí?, la medida de misericordia que era mucha, que Dios le otorgaba. Hasta que un día jugó, no, se rechazó a Dios y tocó fondo. Tocó fondo con Dalila, la famosa Dalila. ¿Saben qué significa Dalila? Pelo enrulado, rulos. ¿Sí? Así que ahí era. Así que la chica se llamaba Rulos. Interesante. Y entonces él creyó que Dios vendría a intervenir, como siempre vino, y ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él se levantó, dice el texto bíblico, y que él pensó que se iba a librar, como siempre se libraba, pero no se libró, tocó fondo. Y ahí le sacaron los ojos, ¿sí? Y lo pusieron a que hiciera girar una rueda de molino para moler grano, que ese trabajo lo hacían ¿quién? Los animales, ponían un burro o una yunta de burros ahí, y ahí se quedó sin opciones. Tocó fondo. Ahí, ciego, sin las fuerzas que Jehová le daba, prisionero de los enemigos, objeto de la burla y del castigo de sus enemigos. Tocó fondo. ¿Y ahí qué dijo? Tenés razón, me equivoqué. Corrí, huí de ti, insistí en mis ideas y insistí en mis caminos, y aquí estoy. Pero si quieres tener misericordia, dame una nueva oportunidad. ¿Y Dios le dio la oportunidad o no? Con el tiempo le dio. Y cuando estaba ahí en el templo y todos se burlaban de él y se burlaban de Dios, porque él era un siervo de Dios, un siervo de Dios, entonces el Espíritu Santo vino sobre él otra vez, volvió a tener la misma fuerza de antes y de alguna manera vengó a los enemigos por todo lo que había pasado. Pero tuvo que tocar fondo. Y es más, el pueblo de Dios tocó fondo en muchas ocasiones. Los asirios invadieron toda la parte norte de Israel. Babilonia va a invadir la parte sur. Y después pasó un tiempo, y en tiempos de Cristo, ¿quién había tomado dominio de Israel? Los romanos. Los romanos. Eso, por mencionar tres ocasiones de muchísimas ocasiones, en donde el pueblo de Dios, por seguir sus caminos, en donde cada hijo de Dios, por seguir sus caminos, cosechaba las consecuencias y estaban mal. A veces hay que tocar fondo para poder entender la razón, para poder entender cuán equivocados estamos. Se te tienen que acabar las opciones. Porque mientras tengas una opción, vas a seguir insistiendo en tus caminos, en tus soluciones, en tu filosofía y en tu manera de ver la vida. No esperes a tocar fondo. No esperemos a tocar fondo. Ahora, ¿qué esperanza hay para aquellos que tocan fondo? Y a mí esto me ayudó muchísimo. ¿Vos conocés la parábola de los dos cimientos? Son 3 versículos, creo. Mateo 7, del 24 al 27. ¿Sí? Dice que hay dos personas. Los dos tienen que construir una casa. Y una dice que construye la casa sobre la tierra. Ahí, arribita, ahí, planito, sin cavar. Y otro dice que cava hasta llegar a la palabra clave de la parábola. ¿Hasta llegar a dónde? A la roca. Y entonces
comienza a construir su casa, los cimientos de la casa se apoyan ¿dónde? En la roca. Y dice que vienen tempestades, viento, lluvia creciente, y la casa que está sin cimientos sobre la tierra es llevada. Pero la casa que ha tocado, que está apoyada sobre la roca, dice que no. Y acá hay una enseñanza, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Habacuc? Fíjate, el que cavó y llegó hasta el fondo, se encontró con la roca. Y la roca le permitió resistir las tempestades de la vida, las dificultades de la vida. ¿Qué representa esa roca? 1 Corintios 10:4 dice que esa roca es Cristo. Qué interesante. Entonces, si vos tocaste fondo, tiene una buena noticia tocar fondo. En el fondo, ¿quién está? La roca. Y la roca es Cristo. A veces hay que tocar fondo para encontrarse con Cristo. Pero pastor, vamos, si yo llevo 30 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, ¿cómo que no? Sí, no dudo que hayas tenido un encuentro con Cristo, pero a veces tenés que tocar fondo para tener un encuentro profundo con Cristo. Y no una relación solamente superficial. Pero termino con el versículo 3 y 4 del capítulo 2. Y acá es muy interesante lo que dice. El versículo 3 dice, la visión va a tardar algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya, no tardará. Fíjate que acá dice que la respuesta a las injusticias y a toda la corrupción que había en el pueblo iba a demorar. No siempre las respuestas son inmediatas. ¿Has tenido respuestas inmediatas? ¿Alguno de ustedes ha tenido, Señor, necesito esto? ¿Ya? ¿Sí? Todos hemos experimentado de alguna manera alguna respuesta inmediata. Pero también hemos experimentado ¿qué? Las otras, las que tardan. Y el versículo 4 nos da la clave para resistir mientras la oración tarda. Fíjense, el versículo 4 dice, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo por la fe vivirá. Déjenme leer ese pasaje en una versión moderna, es la palabra de Dios para todos. Dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento, porque dijo que el cumplimiento iba a tardar, ¿no? Dice que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios, por su fe, vivirá. Si te cansás de esperar la respuesta, te la perdés. Te la perdés. No te canses. Te la perdés. ¿Por qué te crees que Dios muchas veces nos da versículos y promesas que nos animan a no descansar, a no desmayar, a no aflojar, a ser perseverantes? ¿Por qué te crees que Dios en Mateo 11, 28 y 29 llama a los que están cansados? Vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dios quiere que vos encuentres descanso en Cristo para que no te canses de esperar. Porque si te cansás de esperar, te la perdés. Te la perdés. Si no perseverás ahí para estar y te vas, porque te cansaste, te la perdés. Entonces Dios dice, allá en mi descanso, porque tengo cosas para darte, pero tenés que esperar para recibirlas. Pero tranquilo, ¿estás cansado? Sí, tranquilo, yo te voy a dar el descanso necesario para que vos puedas esperar hasta recibirlas. Y entonces ahí viene la fe. Dice, más el justo, o el aprobado por Dios, por la fe vivirá. En medio de los problemas y de las respuestas que se tardan, la fe en las promesas, la fe en el cumplimiento de las promesas te sostiene para seguir adelante. El que no tiene fe se cansa y se va. Pero el que quiere ejercer la fe, espera y recibe la respuesta. Miren, en la carrera cristiana, Pablo ilustra la vida cristiana como una carrera en Corintios, ¿no? En la carrera cristiana no gana el que llega primero. ¿Quién gana?
El que llega. ¿Me entienden? No gana el que llega primero. Gana el que llega. No importa el lugar donde llegas. ¿Llegaste? Ganaste. ¿Te rendiste? Te la perdiste. Entonces, y Pablo va a decir, aquellos que corren la carrera cristiana, despójense de todo peso. Pablo en Hebreos 12, ¿verdad? Despójense de todo peso, que los hace, de todo pecado que los asedia. ¿Para qué? Para que puedan seguir corriendo. Despójense de todo pecado, de todo peso que estorba. ¿Es ilegal que un corredor se cargue con una mochila de 20 kilos? ¿Es ilegal? ¿Lo prohíbe el reglamento? No, no lo prohíbe. ¿Podría correr con una mochila, una maratón con una mochila de 20 kilos? Sí, puede hacerlo. No va en contra del reglamento. Pero ¿qué probabilidades hay de que gane o de que llegue? Ni siquiera que gane, de que llegue si corre con una mochila de 20 kilos. Las probabilidades disminuyen. Entonces, Dios a través de Pablo va a decir, libérate de todas aquellas cosas que no te suman en tu relación con Dios, porque lo único que hacen es estorbar que vos llegues a la meta y te canses antes. Y eso habrá pecados, habrá planes personales que pueden ser muy buenos, pero que no tienen nada que ver con el plan que Dios tiene para tu vida. Habrá mucho pecado acariciado. Ustedes saben que muchísimos de los pecados, sí, que cometemos, a ver si me explico bien, no los llegamos a cometer. Ay, qué trabalengua, ¿no? Muchísimos pecados de los que cometemos no los llegamos a cometer, pero los cometemos. ¿Pero cómo es eso? Claro, porque Jesús va a decir en Mateo, si miras a una mujer para codiciarla, aunque no te acuestes con ella, ya pecaste. Muchas veces, o sea, muchísimos de los pecados que cometemos acá, no los concretamos, pero ¿los cometemos o no? Sí. ¿Saben cuántos de nosotros, cuántas personas terminan cansándose y abandonando esta carrera hermosa del cristianismo, porque acarician cosas que saben que nunca las van a tener o que no se animan a, pero que acá adentro las acarician, ¿no? Hermosas. Planes, proyectos, pecados, relaciones saben que no corresponden y no son lo suficientemente valientes para avanzar, pero sí para acariciar, ¿no? Están ahí. Y son pequeños ídolos que nos van comiendo el cimiento de nuestra vida espiritual. Yo te animo a que perseveres, Porque vivimos el mismo tiempo, de alguna manera vivimos el mismo tiempo de Habacuc. ¿Saben por qué? Porque la promesa de la segunda venida, ¿hace cuánto que la tenemos? ¿No tienen la sensación de que hay una demora? Y aunque vos no sientas, aunque tu sensación sea incorrecta, ¿no habla la Biblia de demora? La parábola de las 10 vírgenes. ¿Quién se demoró? El novio. ¿Quién es el novio? Cristo en su segunda venida. La parábola del siervo infiel, que como su Señor tarda en venir, se dedicó a la borrachera y a castigar a otros, ¿no? Una demora ahí también. O aparente demora. Nosotros estamos hace mucho con la promesa de la segunda venida de Cristo. Da la impresión de que hay una demora, y porque hay demora muchos abandonaron. ¿O no? ¿O no conocemos gente que se cansaron y dejaron de perseverar en el camino de Dios? Y entonces la respuesta para nosotros que estamos viviendo una aparente demora en el cumplimiento de la promesa de la segunda venida es: el justo por la fe vivirá. Sigamos teniendo fe, no nos cansemos de perseverar, porque la promesa se va a cumplir y Cristo va a venir. Amén.